Dios les bendiga. Para mí es un gusto poderles saludar por este medio y una vez más pues agradeciendo a mi esposo la invitación que me ha dado para tocar este tema que es muy interesante y es muy bonito, ¿verdad? Es el matrimonio, el tema del matrimonio. El matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. Debe ser una relación primordial entre ellos porque para Dios el matrimonio es una relación primordial, tal como lo vemos desde el principio. En el Génesis podemos decir que el matrimonio fue antes del Estado. El matrimonio fue antes que la economía o el trabajo. O aún el matrimonio fue antes que la iglesia. Por eso decimos que el hogar ha sido y es el fundamento de la sociedad. Y recordando también, ¿verdad? En el Éxodo, en el Levítico, podemos ver que cuando Dios les dio, ¿verdad? Los mandamientos a su pueblo, también, ¿verdad? Les dio el mandato que ellos debían de enseñarles a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué vemos aquí? Que en el hogar, que en el matrimonio, ¿verdad? Que en la familia empieza toda esta enseñanza. También viene a mi mente cuando los apóstoles quedaron ellos enseñando y predicando. ¿Dónde era que se reunían? En las casas, ¿verdad? En las casas, en los hogares. Ahí compartían la palabra de Dios. Y en este tiempo pues de pandemia se nos viene, ¿verdad?, a la mente eso lindo que Dios nos pudo dar en medio de toda la situación difícil. Nos dio la oportunidad de como pareja o como familia estuviéramos juntos, ¿verdad? Porque sí, tuvimos que hacer cuarentena, tuvimos que encerrarnos, muchos que trabajaban fuera tuvieron que trabajar en casa. Y qué bonito que como hogares cristianos pudimos aprovechar ese tiempo juntos, ese tiempo en el que pudimos enseñar también acá y aprendiendo, leyendo la palabra de Dios, compartiendo con nuestros hijos. Para muchos hogares cristianos, pues siento yo y siento que somos privilegiados porque pudimos aprovechar este tiempo, pero también lamentablemente en muchos hogares no cristianos y aún más en algunos hogares cristianos no pudieron hacer esto. Se les complicó, hubieron peleas, hubieron situaciones difíciles que a muchos hogares, muchos matrimonios los llevó a la separación. Y es muy triste que no hayamos podido o que muchos hogares no hayan podido aprovechar este tiempo juntos en familia. Sí, como tú dices, realmente lo que la sociedad refleja es totalmente distinto, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado esto de que se dice la familia es la base de la sociedad, pero ¿qué pensamos hoy o qué vemos nosotros en nuestra sociedad hoy día? Simplemente vemos el reflejo de lo que sucede en las familias. Decimos que vivimos en una sociedad corrompida, en una sociedad pecaminosa, en una sociedad donde hay inmoralidad. Es el reflejo de los hogares. O siendo más específico, podríamos decir, es el reflejo de las parejas lo que vivimos hoy en la actualidad. ¿Qué es lo que Dios desea que el matrimonio refleje? En realidad, lo que Dios desea que el matrimonio refleje, tendríamos que ver cuáles son las bases del matrimonio, cuáles son los cimientos en los cuales fue creado el matrimonio. Para eso nos vamos a Génesis 1 y 2 y ahí vamos a ver que el creador del matrimonio es Dios. Hoy día se quieren cambiar las bases del matrimonio como que fuera algo creado por el hombre. Pero ya lo decías tú, que el matrimonio fue la primera relación que Dios crió
antes del gobierno, antes del trabajo, antes de los quehaceres, inclusive antes de la iglesia. Fue algo creado por Dios, es una creación divina. Y eso es muy importante porque si cada joven, cada señorita tomara en cuenta esto antes de contraer matrimonio o antes de buscar a su pareja, si se tomara en cuenta esto de que es algo creado por Dios específicamente para cada uno de nosotros, nos evitaríamos grandes problemas. Y también los adultos, aquellos que ya estamos casados, que ya tienen años, 20, 30 años de estar casados, tener en cuenta también este concepto es muy importante, porque esto nos llevaría a saber de que estamos dentro de un matrimonio creado por Dios, y esto nos llevaría a tener más responsabilidad, la responsabilidad que tengo como esposo, como esposa, al ser parte de una institución creada por Dios. Sí, oyéndote hablar, pues, y exponer este punto, pues, también viene a mi mente, ¿verdad? Que eh, cuando nos hicimos novios, yo creo que ya estábamos comprometidos para ese entonces, ¿verdad? Recuerdo que tú me contaste que cuando me conociste o cuando te fijaste en mí en la adolescencia, ¿verdad? Desde entonces tú empezaste a orar por mí, pidiéndole a Dios que si yo iba a ser tu pareja, ¿verdad? Entonces yo recuerdo eso, que yo te dije, no, no es cierto, ¿verdad? Pero realmente fue algo bonito, ¿verdad? Porque tal vez no lo hicimos juntos desde años anteriores, pero tú lo hiciste, ¿verdad? Y eso pues yo creo que nos ha llevado a este tiempo de vida matrimonial juntos, pues, ¿verdad? Porque luego pues ya juntos pues ya decidíamos y orábamos, ¿verdad? Y también me estoy recordando de algo que hizo nuestro hijo, ¿verdad? Cuando él le pidió que su amiga fuera su novia, ¿verdad? Vinieron ellos a casa y pidieron nuestra bendición, ¿verdad? El día que ellos se hicieron novios, pidieron nuestra bendición, pidieron que oráramos por ellos, ¿verdad? Y es algo lindo porque él también inició confiando en Dios y pidiendo a Dios de su bendición, ¿verdad? Entonces son anécdotas, ¿verdad? Que nos ayudan y nos han ayudado a crecer, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El matrimonio es una unión fructífera y responsable. Y veremos 4 acciones, ¿verdad? Que acá estos versículos nos muestran. Fructificad, multiplicaos, señoread y sojuzgad. Primer elemento natural que debe tener el matrimonio es ser una institución ordenada. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Como decíamos anteriormente, hay bases para el matrimonio, pero también hay elementos muy importantes ahí. Y uno de esos elementos es el orden. Vale la pena aclarar que Génesis nos está mostrando la unión de dos personas creadas por Dios, distintas, hombre y mujer, distintas en sus sentimientos, en su forma de pensar, pero creadas una para la otra. Y además es una bendición y una realidad para todos nosotros. Pero también es un orden porque Dios establece un orden para el matrimonio, ¿verdad? Hoy día nosotros vemos que las parejas primero se multiplican y después planean llegar al matrimonio. O primero hacen una vida juntos
y después deciden buscar una bendición matrimonial o unir sus vidas. Pero el orden que Dios establece desde el principio es el elemento básico para que el matrimonio pueda iniciar con bien. ¿A qué te refieres con que es una realidad para todos? Es una realidad para todos porque muchas veces, en el caso de los jóvenes, eh, muchas veces no quieren hablar de este tema del matrimonio. Lo ven como algo misterioso, como algo que no desean porque pueda cambiar sus vidas de alguna libertad a estar esclavizados, como muchas veces se piensa. Pero en realidad es una libertad o es algo real para todos nosotros, porque recordemos nuevamente, es algo creado por Dios y Dios tiene propósitos de bien para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos de bien para el joven que nos está viendo en esta oportunidad, para la señorita que nos ve en esta oportunidad y para los que ya estamos casados. El propósito de Dios es que estemos juntos y felices. Claro que sí. Si hablamos de dos personas diferentes, sí, obviamente hablamos de dos personas diferentes, hombre y mujer. ¿Qué pasa con los impulsos naturales que ellos tienen, siendo el más fuerte el impulso sexual? Definitivamente, ahí es donde el matrimonio nos brinda la forma más natural para dar expresión a este impulso, que es el impulso sexual. Es la forma más natural para dar expresión a este impulso, como decimos. Siempre de una forma adecuada dentro del matrimonio, de una forma sensata dentro del matrimonio, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho amor. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. El matrimonio es una provisión, es un regalo que Dios nos da tanto para el hombre como para la mujer, para que tengamos una relación física y placentera. Si nosotros vamos al idioma hebreo, el formar una sola carne va más allá de lo físico. Podríamos pensar en algún momento ser una sola carne en la forma de pensar, en la forma de vivir físicamente, tener las mismas metas, tener los mismos propósitos, ser felices en la misma medida los dos. Claro que sí, claro que sí. Esto tampoco, según el versículo, ¿verdad? Tampoco es abandonar a los padres, ¿verdad? Sino que al contrario, sí nosotros hacer una vida aparte, ¿verdad? Para que los problemas que hayan pues sean de pareja, no de la familia de la esposa o de la familia del esposo, ¿verdad? Esto nos lleva a que sí debemos de cuidar a nuestros padres hasta donde nos sea a nosotros posible, ¿verdad? Entonces, estaríamos también hablando de una descomposición si se da lo que tú dices también. Ajá, definitivamente, si hablamos de que el matrimonio es una provisión de Dios tanto para el hombre y para la mujer y vivir en una sola carne, quiere decir que estamos en una unión exclusivamente de dos personas. Nuevamente vamos hoy a la realidad en que vive el mundo y vamos a ver que el mundo está tratando de cambiar esto. Ya no quiere que en el matrimonio participen solo dos personas, ¿verdad? O el hombre está tratando de cambiar el hecho de que en el matrimonio exista el hombre y la mujer, sino que ya se están dando muchas otras relaciones que no van de acuerdo al plan de Dios. Y sobre todo cuando decimos que es una unión exclusiva tanto del hombre como de la mujer, quiere decir que en ningún momento del matrimonio puede existir una tercera persona
o que el hombre o la mujer en algún momento decida unirse a otra persona fuera del hecho conyugal. Porque estaríamos hablando que ya nos estamos saliendo del propósito de Dios. Esa sería la descomposición, ¿verdad? Exacto. Sí, exactamente. Muy bien, pero creo que el tema de ser una sola carne es uno de los puntos de más flaqueza moral hoy en nuestros días. Exactamente. Hace algunos años se empezó a dar un fenómeno que muchas parejas se unían, ¿verdad? No buscaban la dirección de Dios, sino que solo decidían unir sus vidas o como establece la ley, una unión de hecho. Vivían cierto tiempo juntos y de ahí se separaban, ¿verdad? Lo terrible y la descomposición viene cuando se vuelve una normalidad, ¿verdad? Para la sociedad que se viva en un concubinato, ¿verdad? Y la descomposición también viene cuando empiezan a haber productos de esas relaciones. Hay hijos que crecen solamente con la madre o solamente con un padre, ¿verdad? No quiere decir que los hijos son parte de la descomposición, pero ya nacen en hogares no como el propósito de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos que reconocer que la descomposición continúa cada día más. Hoy vemos y escuchamos tristemente a muchos jóvenes llegar al altar, pero con el pensamiento de decir, si funciona, pues seguimos adelante. Pues si no, ya establecimos o ya somos maduros y nos vamos a separar. Qué triste es pensar o iniciar un matrimonio pensando en eso de a ver si funciona, a ver qué tal nos va, o a ver qué tal sale el esposo, o a ver si funciona la esposa, ¿verdad? En Colosenses 1, 16 y 17 se habla de algo muy importante, ¿verdad? Pero antes vamos a recordar 3 elementos básicos que vimos en esta oportunidad. Que el matrimonio fue creado por Dios, que el matrimonio es una unión natural tanto de un hombre y una mujer, pero también vimos que es una unión exclusiva de un hombre y la mujer. Y también un elemento muy importante que es una sola carne. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Con este versículo queremos terminar. Realmente quien conoce el matrimonio es Dios porque Él lo crió. El mejor consejo en esta oportunidad es que acudamos al autor tanto de nuestras vidas como del matrimonio. Y si todas las dudas que tengamos acerca de Él o todas las situaciones o adversidades que se den en el matrimonio, podemos acercarnos al creador de esa relación y pedir de su ayuda. Dios quiere que el matrimonio sea una decisión que se haga con cuidado en el caso de los jóvenes, pero también en el caso de los que ya estamos casados, que sea una búsqueda continua de la voluntad de Dios dentro del matrimonio para que todo salga conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que estemos bien. Claro que sí. Y el autor, pues, de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. En la palabra de Dios es que vamos a encontrar todo lo que se relaciona a nuestra vida. Sean jóvenes, sean señoritas, sean
adultos, sean parejas, ¿verdad? Casados. Dios es el principal para cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga, que tengan un bonito día, una bonita semana.